¿Qué tal, mis queridos amigos? Nuevamente vamos a comenzar este tercer día ya de la novena a la Virgen del Carmen. Quería partir este video, ¿cierto? Con el número uno del Catecismo de la Iglesia Católica. Como comentábamos ayer, tenemos la dicha de pertenecer a una religión ordenada, a una religión que lleva madurando su doctrina 2000 años, más incluso deberíamos decir que más de 2000 años, porque la doctrina cristiana se hace cargo de aquella maduración que hizo el pueblo judío también. Entonces, quiero leerlo. Dios infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada. ¿Cierto? Dios es un ser totalmente pleno y feliz. A Dios no le falta absolutamente nada. No tiene ninguna necesidad ontológica, ¿cierto? De su propio ser, de crearnos, de crear a la creación, ¿cierto? El mundo, a nosotros, ninguna. Pero el amor que hay en él, de alguna manera, busca compartir, porque Dios es es una pluralidad también en esta comunidad, ¿cierto? Que se ha tratado de describir un poco a Dios, se dice una comunidad divina, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿cierto? Son tres personas totalmente diferentes, no son tres personas iguales, son tres personas diferentes, que son un solo Dios. Entonces, ese Dios, ¿cómo decirlo? Tratar de explicar a Dios siempre va a ser difícil, pero esa pluralidad quiere compartirse, no puede, por así decirlo, guardarse para sí misma solamente. Entonces nos crea, porque quiere compartir eso, quiere compartirse en el fondo, quiere compartirse. ¿Qué cosa? Esa felicidad. Por eso el cielo es felicidad, por eso el paraíso, ¿cierto? No hacía falta nada, porque Dios habitaba con nosotros. ¿Qué más íbamos a necesitar? Pero eh, salimos de ahí, ¿cierto? Y por eso nuestra vida es así. Una vez una monja dijo que teníamos como una especie, hay un hoyo, ¿cierto? Un hoyo por el cual se escapa la felicidad, la alegría, la energía, todo. Por eso, en todo tiempo y en todo lugar, se hace cercano al hombre. ¿Quién? Dios se hace cercano al hombre. Le llama y le ayuda a buscarle, a conocerle y a amarle con todas sus fuerzas. Convoca a todos los hombres que el pecado dispersó. Perdonen ahí, esto va a haber que engancharlo un poquitito. Esperemos que eso sea suficiente. Que el pecado dispersó a la unidad de su familia, la Iglesia. Para lograrlo, llegada a la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo como Redentor y Salvador. En él y por él llama a los hombres a ser en el Espíritu Santo sus hijos de adopción y, por tanto, los herederos de su vida bienaventurada. Este sacrificio que hace Dios Padre en el Espíritu Santo por su Hijo Jesucristo, ¿cierto? Por medio, ¿cierto? Por medio del sacrificio de su Hijo, nos vuelve a llamar a esta vida y nos abre las puertas, en el fondo, a esta vida plena, que en el fondo es poder estar en su presencia. De eso va a consistir el cielo. Quería también hacerles mención al Evangelio de hoy, ¿cierto? El Evangelio de hoy habla de dos sanaciones, de una mujer y de una niña. Yo me quiero centrar un poquito la atención sobre una palabra acerca de cuando cura a esta niña, la hija del jefe de la sinagoga. Dicen, ¿cuánto hicieron salir la gente? Que la gente estaba ahí llorando, ¿cierto? Entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Este levantó es muy común en el Evangelio, ¿cierto? Cuando hay que sanar a un paralítico, ¿se acuerdan que se rompe el techo y bajan por ahí un paralítico? Jesús le dice, toma tu camilla, vete, toma tu camilla y anda, o sea, incorpórate a la vida, vive en plenitud,
ya no vivas más tullido, ya no vivas más disminuido, ¿cierto? Ya no vivas más en la oscuridad de tu existencia. No, vive de pie como originalmente Dios te creó, como originalmente Dios pensó en ti. Dios cuando, cuando te pensó, cuando te creó, dijo, en este mundo quiero que existas tú. Y de pronto nosotros, obviamente a raíz de las consecuencias del pecado original o por el propio pecado original y por el personal, ¿cierto? Vamos alejándonos de esa idea original que Dios tenía de nosotros y nos vamos poniendo cerca del sufrimiento, del dolor, la tristeza, la desesperanza, la desesperación, ¿cierto? La angustia, y así tantos sentimientos y emociones negativas que van entorpeciendo cada vez más nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. No vivir más en la muerte, en el fondo eso significa acudir a Jesús con fe, como lo hizo el padre de esta niña, como lo hizo la mujer que Jesús también sanó. Entonces se acercó a él, y dice, con solo tocar la orla de su manto voy a sanarme. Con ese mismo actitud, con ese mismo espíritu, con ese mismo deseo de solo por acercarme a Jesús, solo por estar cerca de Él, voy a sanarme, voy a vivir plenamente. Por eso no es espontáneo, no nos brota, lamentablemente. Lo que nos brota es alejarnos, lo que nos brota es destruir las cosas, destruirnos a nosotros. Eso sale más fácil. Lo que requiere nuestra participación, nuestra incorporación, nuestro compromiso, si ustedes quieren, es justamente lo otro, acercarnos con fe a Jesús, creyendo que nos va a salvar, que nos va a sanar, no cuando nos muramos nomás. Ese a veces es un juego que uno dice, sí, claro, cuando muera voy a ser feliz. No, no, no. ¿Cierto? Cuando en el cielo voy a ser feliz, en el cielo. Sí y no, ¿cierto? Claro, en el cielo va a haber la plenitud total y absoluta, no vamos a tener nunca más que levantarnos temprano, ¿cierto? Y con este peso de la existencia, no, aquí nosotros nos agotamos, nos cansamos, nos da hambre, nos da sueño, nos enfermamos, en fin, pero en el cielo no va a pasar nada de eso. Entonces, lo que nos toca ahora, ¿cierto? Es hacer ese esfuerzo de creer. Jesús no nos está pidiendo que hagamos toda la pega, porque la pega la va a hacer Él. Él se echó sobre su espalda el peso más grande del pecado. Por eso ayer leíamos, mi yugo es suave, mi carga ligera, porque el peso lo lleva Él. Nosotros, ¿qué debemos actuar? ¿Qué debemos hacer? Acceder a Él, buscarlo a Él, creyendo, ¿cierto? Por eso el ejercicio de la novena a la Virgen del Carmen nos viene tan bien, porque es justamente esta actitud de decir, voy a rezar estos días, voy a preparar la fiesta del 16 de julio para que la Virgen sane, no sé, a mi señora, que la Virgen me dé un puesto mejor de trabajo, para que la Virgen me suban el sueldo, para que la Virgen me sane de mi enfermedad. Porque independientemente de si eso ocurre o no, que obviamente la Virgen no nos va a defraudar, por así decirlo, pero es el ejercicio de nosotros de esforzarnos en creer. Es un ejercicio que debemos hacer. Como lo explicábamos ayer, hay una fe que es natural, que es espontánea y que nadie nos enseña, nosotros nos sale natural creer. Pero de pronto las experiencias negativas de la vida o el acostumbramiento a la vida espiritual también de pronto nos dejan mustios frente a el ejercicio de creer. Por eso esta novena nos viene tan bien. Quería hacer también una última mención a esta oración que les dije que había encontrado, que me parece muy bonita, y hoy día hace una mención histórica. Dice: Santísima, oh Virgen,
del Carmen, María Santísima, que te dignaste admitir con singular amor al obsequio filial de los carmelitas, que entre todos los mortales fueron los primeros que en tu honor edificaron un templo en el Monte Carmelo. Lo que pasa es que es una alusión histórica de esta novena porque hay una tradición monástica previa al cristianismo, que son los monjes de Qumran, de los cuales se supone que incluso se cree que San Juan Bautista proviene también o tuvo contacto con esa tradición monástica, que posteriormente esa tradición, muchos de ellos se convierten, son una tradición judía, pero se convierten al cristianismo. Y los monjes y monjas seguramente también del Monte Carmelo, que vivían apartados de la comunidad para dedicarse al ayuno, a la oración, a la contemplación, al diálogo interior, al diálogo con el Señor permanente, ¿cierto? Y se abstraen todos esos estímulos, ¿cierto? Para entrar en un desierto en el cual Dios puede hablar en el Monte Carmelo, ¿cierto? Es una tradición precristiana que se convierte, se fragua, se hace, la Virgen patrocina, ¿cierto? Se incluye en esa comunidad y surge esta vocación preciosa que va a acompañar a todo el orbe, sobre todo al orbe hispánico, ¿cierto? En muchos lugares, que es la vocación a la Virgen del Carmen, ¿cierto? Me parece que en el siglo XII o XIII es cuando esta orden religiosa del Monte Carmelo se extiende principalmente en España, en Inglaterra, ¿cierto? Y se extiende allí la devoción a la Virgen del Carmen, luego es tomada por los marinos españoles. Entonces, ellos son los primeros hijos de esta advocación. Así que con estos sentimientos, queridos hermanos, de compartir con ustedes el gozo de nuestra fe católica, la alegría, qué decir, qué mejor que nos pudo haber pasado de haber nacido católicos, ¿cierto? Católicos, hermanados en una fe, en una misma cosmovisión, en un mismo sentir. Por eso todo el mundo, todo el orbe católico, hispánico, sobre todo hispánico, que pienso yo que es la cultura más católica que pueda existir, que pudo haber existido, eh, nos hermanamos también, ¿cierto? Porque somos una sola cosa, una misma fe. Ya vamos a andar un poquito más de eso. Ahora estamos concentrados en la advocación a la Virgen del Carmen. Recemos juntos una Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.